Una generación se caracterizó por la música de ABBA, y millones quedaron cautivados por su historia. Sin embargo, detrás del deslumbrante triunfo, había secretos en la relación de Agneta Faltskog y Björn Ulvaeus que nunca se habían revelado. Hasta ahora, hoy conocemos la terrible información que Agneta acabó revelando y que dejó a sus admiradores con la boca abierta. Si eres un gran admirador de ABBA, escribe 1. Si quieres saber más sobre la historia jamás contada de Agneta y Björn, escribe 0. Juntos, resolvamos este enigma. Transparencia. En la década de 1970, la verdadera edad de oro de ABBA, el grupo sueco no solo dominó las listas musicales, sino que alcanzó fama internacional gracias a la extraordinaria creatividad de Björn Ulvaeus y Benny Andersson. Producían canciones pop únicas y pegadizas que se convirtieron en éxitos de la década de 1970. Mientras tanto, las fascinantes voces de Agneta Faltskog y Anja Fridlingstad elevaban la música de ABBA a nuevas cotas. Canciones como Dancing Queen, Mamma Mia y Take a Chance on Me no solo fueron éxitos, sino también símbolos de una época, un estilo de vida y una época musical que siempre se recordarán. Aparte de sus notables dotes musicales, Agneta y Björn eran una de las parejas más conocidas y apreciadas del mundo del espectáculo de la época por su estrecha y entrañable relación. Era un apego profundo y el ajuste perfecto para dos personas en su vida personal y profesional, no simplemente una relación normal entre compañeros de trabajo. Su relación era evidente en cada mirada y gesto cariñosos que compartían mientras actuaban en el escenario, como si fueran almas gemelas y vitales el uno para el otro. Los ojos de Agneta siempre buscaban a Björn en el escenario, mientras que la mirada de Björn estaba constantemente llena de amor y admiración. Los fuertes apretones de manos, los abrazos al final de cada actuación y la increíble armonía en cada movimiento de baile y canción siguen siendo recordados claramente por los fans. Cada movimiento y ritmo de sus actuaciones demuestra su perfecta coordinación, lo que hace que el público perciba su amor y comprensión mutuos. El retrato de esta pareja no solo muestra a dos músicos excepcionales, sino también un hermoso amor que penetra en todos los aspectos de la vida. Los fans de todo el mundo ven a Agneta y Björn como símbolos del matrimonio ideal, en el que coexisten el amor y el trabajo duro, además de ser unos intérpretes impresionantes. Son una pareja que está genuinamente enamorada, además de ser grandes compañeros de trabajo, lo que transmite a los espectadores que su relación es sólida y moral. La esencia de un amor perfecto tanto en la vida privada como en la musical parece quedar plasmada en las hermosas canciones que cantan juntos y en sus excepcionales actuaciones en público. Sin embargo, bajo las luces brillantes y los constantes elogios, había otra historia que pocos conocían. En los últimos años, Agneta ha hablado más abiertamente de las dificultades que tuvo en su matrimonio con Björn. Aunque su música era amada por millones de personas, la vida personal de Agneta estaba llena de luchas silenciosas. Decía que, aunque su relación parecía ideal, no lo era. Durante su feliz etapa escénica, ocultaron sus problemas personales, discusiones y tensiones. Agneta reconoció que no siempre fue fácil vivir bajo los focos, sobre todo porque su relación con Björn se agrió con el tiempo y afectó tanto a su vida personal como profesional. Estos retos se presentaban tanto en la vida cotidiana como después de las giras y las sesiones de grabación. Detrás de la glamurosa fachada de un matrimonio famoso se escondía el inevitable estrés y la lucha en el amor, la carrera y la salud mental. La nueva franqueza de Agneta con respecto a su matrimonio y su carrera puede ayudar a los fans a comprender los retos a los que se enfrentó, un tema que nunca antes se había tratado tan a fondo. La tensión. Durante el apogeo de ABBA, Agneta Faltskog era una celebridad, pero bajo las sonrisas resplandecientes había un sentimiento constante de agotamiento y desesperanza. Agneta admite que mientras el público era testigo de una familia feliz, una carrera floreciente y la pareja perfecta, la realidad era muy distinta. Guarda amargos recuerdos de aquella época. Sentía que estaba perdiendo mi identidad. Su voz se entrecorta al recordar los años difíciles. Luchaba por compaginar las exigencias de ser madre y esposa en un matrimonio cada vez más estresante con su profesión musical. Björn Ulvaeus, marido de Agneta, pasó a formar parte de la imparable maquinaria de ABBA. Björn se sintió obligado a pasar la mayor parte de su tiempo viajando, trabajando y creando canciones a medida que crecía el éxito del grupo. Para alguien como Agneta, eso significaba distancia. El hombre amable, comprensivo y que compartía sus sueños que ella había conocido había desaparecido. En lugar de eso, Björn se distrajo tanto que fue incapaz de ver las luchas de Agneta y comprender las necesidades emocionales que tanto necesitaba.
Las exigencias de su carrera, su notoriedad y su deber como madre hicieron que Agneta se sintiera agotada y sola. Decía que no había mucho espacio para nosotros porque Björn estaba muy centrado en su carrera y en la música, desde cuidar de los niños hasta preparar la próxima gira o las sesiones de grabación. Tenía un montón de cosas que hacer cada mañana, mientras el público parecía preocupado por el papel de Agneta como mujer perfecta. Ella agonizaba sola bajo las luces del escenario. Se volvió distante, recuerda Agneta, parecía retirarse a su propio mundo, en el que yo estaba completamente fuera de lugar. Sus perspectivas divergentes sobre la vida y sus ocupaciones eran cada vez más evidentes. Björn estaba perdido en la música, y Agneta parecía ser una ocurrencia tardía en su vida, que solo existía en el centro de atención y no en la mente del hombre. A Agneta le molestaba más la sensación de ser invisible que la distancia. Lo más atroz del mundo es estar frente a la persona que amas y sentir que no existes. Dijo que sus vidas personales se habían convertido en un espectáculo más que en un escenario. Para las cámaras, fingíamos felicidad, pero Agneta mostraba que mi corazón estaba explotando. Su amor, que una vez inspiró a millones de personas, se ha ido deteriorando gradualmente debido a problemas ocultos y privados, más que a desacuerdos públicos. Mientras tocan juntos en el escenario las canciones favoritas del público, sus vidas privadas se distancian cada vez más, como distancias invisibles insalvables. Aislamiento. Agneta Faltskog siempre ha deseado tener un amigo de verdad en lugar de un simple compañero de banda o de trabajo musical. Su necesidad de una conexión más profunda, una en la que el amor y el apoyo se extendieran más allá de los bellos momentos musicales, nunca se vio satisfecha por su colaboración con Björn Ulvaeus. Quiero un compañero, dijo, con palabras llenas de pasión y una horrible verdad con la que llevaba años conviviendo. Björn parecía más apegado a su carrera que a Agneta, ya que la música y el trabajo se habían entrelazado tanto. Durante el apogeo de ABBA, Agneta soportó más penurias silenciosas de las que la mayoría de la gente podría imaginar. Las largas giras le impedían pasar tiempo con sus hijos, lo que la hacía sentirse fatal como madre, ya fuera por trabajo o por su pasión por la música. Siempre estaba lejos de sus hijos y siempre sentía la tristeza de echarlos de menos. Esta sensación agotaba a Agneta tanto física como mentalmente, pero no era lo único que le molestaba. Nunca volvía a casa relajada después de un viaje, sino llena de un vacío incomprensible. Su casa, que debería haber sido un refugio, era ahora un recordatorio continuo de lo sola que estaba. Agneta expresó su deseo de llevar una vida tranquila en la que pudiera compaginar la paternidad y la música sin sufrir angustias emocionales. Sin embargo, ya no era factible, pues Björn, el marido al que antes había respetado y amado, estaba cada vez más consumido por su carrera y su inquebrantable deseo, no solo un hombre, sino una parte esencial de la infinita creatividad de ABBA. El corazón y la mente de Björn parecían consumidos por la música, y dejó de pasar tiempo con su familia y de observar el sufrimiento de Agneta. Esto dañó su relación e hizo que Agneta se sintiera abandonada. Empezó a comprender que la soledad no era una anomalía, sino un aspecto normal de la existencia. A pesar de la multitud de fans que la rodeaban y de los continuos aplausos del público, Agneta se sentía sola. Afirmó que, a pesar del gran número de personas que la rodeaban, seguía sintiéndose sola. En privado, sin la música ni las luces del escenario, no se sentía como en casa. Björn estaba ahora perdido en sus fantasías y totalmente preocupado por ABBA, por lo que no podía proporcionar a Agneta el consuelo que necesitaba. Agneta notó que el sentimiento de soledad era difícil de expresar con palabras. Es difícil de describir, dijo, con la mirada perdida, como si aún no hubiera encontrado las palabras adecuadas para expresar el dolor que llevaba dentro. Aunque se tenían el uno al otro, Agneta sentía que se estaba perdiendo la vida de Björn. La soledad se infiltró no solo en su vida familiar, sino también en el alma de Agneta. Entonces esa soledad, que era más que un vacío espiritual, fue erosionando poco a poco su amor por Björn. A pesar de escribir juntos canciones famosas, no consiguieron arreglar las cosas. Por las noches, cuando se sentaba sola en la gran casa, parecía como si no hubiera nadie más, y las paredes estaban solas. Con el tiempo, Björn le fue gustando cada vez menos. Su relación había pasado de ser un vínculo amoroso a una separación secreta de dos universos paralelos irreconciliables. Miedo. La relación de Agneta Faltskog estaba marcada por una tensión latente que crecía con el tiempo en forma de silencio e insatisfacción más que de discusiones o enfrentamientos explosivos.
Explicó que esta tensión estaba presente en los pequeños gestos y frases sutiles que la dejaban exhausta, aunque nunca se dijera explícitamente. Su relación, que era una disputa silenciosa más que un enfrentamiento dramático, la dejaba sintiéndose continuamente ignorada e infravalorada. Agneta veía cómo Björn se transformaba poco a poco en un hombre que solo sabía trabajar. Priorizó la música y Ava sobre las necesidades de una familia, pero tan crucial como la cantidad de horas que trabajaba era su capacidad para mantener el control. Los comentarios despectivos que Agneta tomaba como un rechazo a su valía acabaron convirtiéndose en algo habitual en su vida. Además de su música, Björn intentaba dominar todos los aspectos de su vida, incluida su profesión y sus decisiones personales. Esto le hacía sentir que perdía su libertad, y la pérdida se ocultaba en los acontecimientos cotidianos. Uno de los recuerdos que atesora es un raro momento en el que Agneta y Björn tuvieron un rato a solas. Estaban libres de los focos y de las exigencias de la industria musical. Aquella noche, Agneta quiso contarle a Björn sus sentimientos más profundos. Quería que él supiera lo agotada que estaba y lo mucho que deseaba una existencia tranquila y equilibrada. Pero Björn, que era práctico y se centraba en su profesión, creía que era una petición absurda. Dijo sin rodeos que tenían que ser fuertes por Ava, no por ella personalmente. Agneta recordó con dolor que teníamos que ser fuertes por Ava. Sintió como si todas sus emociones hubieran sido ignoradas, que el impulso de mantener fuerte al grupo había primado sobre sus necesidades emocionales y personales. Fue una bofetada en la cara, ya que se vio privada de todas las emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Continuó, en un tono amable pero hiriente, sentí como si mis sentimientos no importaran. Agneta se dio cuenta de que el amor y el cariño de Björn por ella habían ido menguando gradualmente con los años, al igual que su carrera. Como estaba tan preocupado por su trabajo en Ava, no era consciente del sufrimiento de Agneta. Esto era más que una debilidad, era un desprecio por sus prioridades. Cada vez estaba más claro que Agneta estaba harta de sentirse sola en su matrimonio. Llevaba años reprimiendo sus emociones, y ahora había llegado al límite. No podía seguir viviendo en un mundo en el que su miseria y sus demandas eran ignoradas. Para el mundo exterior, parecían la pareja ideal, pero Agneta luchaba sola por equilibrar sus papeles de artista musical, madre y esposa, y su hogar estaba cada vez más desierto. Creía que ya no era dueña de su vida personal y profesional. Finalmente, estaba tan agotada emocional y psicológicamente que ya no podía seguir fingiendo. Estas tribulaciones silenciosas se convirtieron en una tempestad incontrolable. Punto de ruptura. Agneta Faltskog pasó por un periodo que no fue un acontecimiento significativo, sino más bien una lenta y dolorosa toma de conciencia de que su felicidad e identidad se habían ido desvaneciendo con el tiempo. Describió cómo, tras mirarse en el espejo, se despertó una mañana sintiéndose vacía. Recuerdo que me sentí vacía cuando me desperté una mañana, dijo, apenas más que un susurro. Se miró al espejo y vio a una mujer que no conocía. Se había lanzado de lleno a un romance que ahora parecía un desastre. Parecía que no había forma de salir del ciclo interminable, y se había perdido a sí misma en la vida y en el amor. La experiencia fue esclarecedora y, a la vez, horrible. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo como un fantasma de sí misma y dedicar tanto de su vida y sus emociones a una relación que no le devolvía el favor tratándola con la deferencia y la compasión que necesitaba. La decisión de dejar a Björn y disolver su matrimonio no fue sencilla. Sabía que continuar con el matrimonio solo la agotaría y le haría perder su identidad. Admitió que era una decisión difícil, con la voz entrecortada al hablar de su pasado y de las emociones que había reprimido. Me habría perdido por completo si no me hubiera marchado, declaró, aunque de mala gana, cuando Ava sorprendió al mundo declarando su divorcio en 1980. La dinámica del grupo cambió irrevocablemente. Cuando Agneta abandonó a Björn, sus luchas no terminaron, sino que marcaron un nuevo y desafiante comienzo. Ahora que no estaba a la altura de las expectativas de un marido perfecto, Agneta tenía que enfrentarse a un entorno nuevo y desafiante. Su independencia también tuvo un alto precio, pues ya no estaba obligada a ser miembro de Ava ni a comportarse como la esposa de un matrimonio abierto. Cuando Ava se disolvió y los focos se desvanecieron, Agneta quedó sumida en un silencio incómodo que la obligó a enfrentarse a todo lo que había ocultado en el pasado. Había alcanzado las cumbres de su renombre, pero ahora corría el peligro de un repentino y terrible declive. La soledad se adentró poco a poco en su existencia. Cada paso adelante estaba lleno de una sensación de vacío, y los años posteriores a la ruptura de Ava no fueron nada tranquilos. Aunque el nombre de Agneta seguía sonando,
Ella sentía que su corazón estaba cansado y necesitado de algo verdaderamente significativo. Debido a los focos, ya no era la persona que el público conocía, y su alejamiento de él también la hizo sentirse más sola de lo que nunca se había sentido. Los medios de comunicación, que siempre intentaban explotar sus debilidades, no la perdonaron. Se analizaban todas las vacaciones que tomaba, todas las amistades que intentaba entablar e incluso los nuevos lanzamientos musicales, y se violaba su intimidad hasta límites insoportables. La metieron en una jaula y nadie comprendió que, bajo ese halo, era un ser sensible que necesitaba protección y cuidados. El aislamiento acabó siendo su única opción. Agneta se retiró a la campiña sueca para escapar de las miradas indiscretas del mundo y encontrar consuelo en la naturaleza. El reconfortante silencio de los árboles susurrantes y los amplios cielos no tenía parangón con ninguna luz. Estar rodeada de los ritmos naturales de la vida, un mundo totalmente distinto del caos y el glamour en el que había pasado tantos años, hacía que sus días fueran más sencillos. La paz, sin embargo, no era tarea fácil, aunque evitaba el centro de atención. Los recuerdos del pasado seguían atormentándola. El rostro de Björn la atormentaba. Una conexión antaño encantadora que se ha convertido en un recuerdo terrible. ¿Quién soy yo?, pensó Agneta. ¿Sin Björn y sin Ava? Tenía una gran pregunta que plantearse ella sola. Su corazón, que antes palpitaba con la emoción de la fama, ahora necesitaba aprender a latir con más calma. No podía olvidar el sueño que había tenido con Björn y Ava, aunque sabía que reaparecería constantemente en su mente. Agneta se preguntaba de vez en cuando si marcharse y la vida que había elegido eran las decisiones correctas. Siempre supo en su fuero interno, a pesar de sus preocupaciones, que si volvía, solo sería una recreación de los días agotadores y ya no sería ella misma. No podía seguir viviendo la vida que poco a poco se había ido apoderando de ella, en la que siempre se sentía como la sombra de otra persona, silenciosa y carente de una auténtica presencia propia. Tomar la decisión de abandonar a Ava y Björn fue ciertamente duro. Había dedicado mucho tiempo y esfuerzo a mantener la imagen romántica de un cónyuge y una familia satisfechos, pero el dolor seguía gestándose en su interior. Pero, mirando atrás, Agneta se dio cuenta de que poner fin a ese matrimonio era el primer paso para reencontrarse consigo misma. Vida reconstruida. Empezó a reconstruir su vida pieza a pieza, tomando decisiones audaces y desafiantes. En los primeros años tras la separación de Ava, Agneta se centró en su carrera en solitario y empezó a hacer grabaciones que eran algo más que música, eran una representación de su identidad. Sus canciones eran algo más que melodías agradables, eran la voz de una mujer que buscaba alivio y curación tras años de soportar la tensión de su vida personal y profesional, la notoriedad y las expectativas. Su voz, que ya era conocida por su belleza hipnotizadora, tiene ahora nuevas profundidades. Dulzura, serenidad y renacimiento. Al final, sus canciones se convirtieron en parte de un proceso de curación, en el que cada nota simbolizaba el autodescubrimiento y el renacimiento. Además de sus fieles seguidores, Agneta atrajo a nuevos oyentes que encontraron en sus canciones un fragmento de su propia historia. Escuchaban el dolor y el sufrimiento en cada canción, pero también eran testigos del triunfo y la perseverancia. Estos fans podrían haber sido sus mayores apoyos porque comprendían su situación. Se dio cuenta de que su música era tanto un producto creativo como un espejo de su viaje de curación. A sus 74 años, Agneta es más consciente que nunca de sus decisiones. Sabe que dejar a Björn no fue un fracaso, sino una decisión valiente y de amor propio. Al hacerlo, pudo reencontrarse a sí misma y poner fin a una relación malsana. Como eso le permitió ser una persona libre, feliz e íntegra en lugar de una simple mujer en una relación. Ahora está contenta de haber tomado esa decisión. Agneta solía pensar que dejarlo era una decisión difícil, pero ahora lo ve como un paso hacia su propia vida, en la que no tendrá que ajustarse a las expectativas de la sociedad y actuar como una mujer perfecta. Su voz, su paz y su satisfacción son ahora el centro de su existencia. Ha aprendido a valorarse y a darse cuenta de que a veces es más importante descubrir tu camino, por difícil que sea. Dice, no dejes que los sueños de los demás te consuman. A Agneta le costó muchos años aprender esta dura lección, pero ahora comprende que hay que quererse y cuidarse a uno mismo antes de poder querer y amar a los demás. Quizá lo más poderoso que puede hacer una mujer es tomar sus propias decisiones vitales, aunque su camino no siempre ha sido sencillo. Las dificultades de Agneta le han enseñado importantes lecciones sobre la paciencia, el perdón y el amor propio.
Agneta quiere que su historia sea un poderoso recordatorio para cualquiera que se sienta frustrado en sus relaciones o en la vida. El fracaso no siempre es el resultado de los retos de la vida, por el contrario, pueden conducir a la libertad, la curación y una vida más plena. Agneta es un estímulo para todos los que tienen el valor de salir de las sombras y hacer valer sus derechos. ¿Qué te parece la revelación de Agneta? ¿Ha alterado tu percepción de su trayectoria en ABBA? Deja tu opinión en la sección de comentarios más abajo. Para saber más sobre las vidas que se esconden tras las leyendas, no olvides pulsar la campana de notificación, darle a me gusta y suscribirte.